Bienvenidos a un nuevo podcast de Lente Norte. Este es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Tarapacá. Y nos encontramos con uno de nuestros invitados en esta versión 2025, la cuarta versión de Lente Norte. Un invitado que trabaja el fotoperiodismo, que tiene una gran trayectoria y vinculación con medios internacionales. Estamos con Marcelo Pérez de Bolivia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Iván. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido en lo que va del encuentro Lente Norte? ¿Qué te ha parecido todo? Bueno, mira, ha sido una semana interesante. No conocía mucho del Ente Norte antes, pero quedé así como bastante impactado de la movida, del encuentro, de la diversidad de actividades que tenemos entre los talleres, las charlas, conversatorios, las exposiciones. Entonces, bueno, me parece interesante que haya esto por este lado de Chile. No conocía y estoy muy feliz de estar aquí. Qué bueno, gracias por esas palabras de que te haya gustado lo que va del encuentro. Claro que sí. Oye, Marcelo, Uh-huh. Marcelo trabaja, como le decía, el fotoperiodismo, ¿cierto? Y un poco para irnos conociendo, para que la gente también conozca sobre tu trabajo y después te busque, porque bueno, muchos vieron el trabajo en Lente Norte, participaron del taller, pero si nos puedes contar un poco más sobre de qué va tu trabajo, cuál es tu experiencia, de qué trata, como... Claro que sí, mira. am, bueno, así como lo dije en el taller, ¿no? Yo en realidad soy arquitecto de profesión, pero en algún momento de la carrera me interesé por la fotografía fuertemente, ¿no? Y mi primera aproximación con el mundo del fotoperiodismo fue cuando tenía 22 años, que gané un concurso de foto y me mandaron al sur de Francia a asistir a un festival de fotoperiodismo, el Visa pour l'Image, que es el festival más grande de fotoperiodismo del mundo. Y bueno, eso me transformó la cabeza, ¿no? O sea, volví a Bolivia ya con ganas de dedicarme a esto porque era una edad muy temprana para ver cómo se mueve la industria mundial de esta profesión, ¿no? Del fotoperiodismo y la fotografía documental. Pero fue como 6 años después que recién empecé a practicarla, ¿no? De mano del Comité Internacional de la Cruz Roja, colaborando para ellos en Bolivia. Y eso me ayudó a producir un ensayo que lo presenté una beca en Inglaterra, que la gané. Entonces estuve en Londres un tiempo, el 2012, y directamente regresé nuevamente a Bolivia, pero ya con todas las ganas de dedicarme a esto, ¿no? Entonces me tomó como 3 años más ingresar en un medio más, digamos, regional, si se quiere, más del continente, porque si bien arranqué por Europa, pero terminé viendo que mis principales clientes están en Estados Unidos, ¿no? Entonces comencé a trabajar con agencias internacionales desde el 2016 con regularidad. Te hablo de Bloomberg, Anadolu Agency, que es de Turquía, pero tienen oficina en Nueva York. Y de ahí pasé a otras instancias, ¿no? Al día de hoy colaboro también con Getty Images, con el Washington Post, con algunos periódicos de los Países Bajos, de Suiza, de España. Entonces, y el Guardian de Inglaterra, entre otros. Entonces, bueno, ha sido un camino bastante largo, pero apasionante, porque me ha permitido también trabajar no solamente en Bolivia, sino desplazarme a algunos otros lugares, ¿no? Como Argentina, Brasil, pero más que todo Venezuela, que es donde he vivido muchos años. Claro, tú naciste en Bolivia, pero viviste muchos años en Venezuela. Así es. Y bueno, tiene una vida bien viajera, de constante movimiento. Fuiste a Europa, trabajando en Estados Unidos. El fotoreportaje es así, es un medio intenso, un medio de mucho movimiento. Y bueno, me imagino que tú tienes un método de trabajo, tienes una forma para ir resolviendo, porque como trabajas para agencias, ellos te piden, oye, queremos esto, ¿cierto? Queremos que vayas a tal lugar, queremos que registres esto, queremos que te hagas cargo de tal y tal cosa. Entonces, cómo podrías de alguna forma definir tu método de trabajo para abordar estos diversos encargos que me imagino que son muy variados, o tienes una predilección por algún tema especial? Mira, viene de parte y parte. Muchas cosas me las piden. Y otras cosas uno, a medida que va generando confianza con los editores de fotografía de los diferentes medios,
también tienes la posibilidad de proponer. Entonces, cuando tú propones, hay un trabajo previo de investigación, ¿no? Una investigación del lugar, de a dónde vas a ir, de cómo te vas a mover, contactar gente local, dependiendo del grado de complejidad que tenga el lugar o el tema, la temática que estás abordando. En el caso de Venezuela sí es bastante complejo, entonces, a mí me ha servido, por ejemplo, vivir allí antes, ¿no? Entonces, de esa manera es que puedo moverme con mayor libertad que una persona que no conoce el terreno, ¿no? Entonces, parte un poco de eso, de conocimiento previo. Los medios internacionales tienen que tener seguridad de que el trabajo se va a llevar a cabo, entonces no da chance mucho para la experimentación. Si bien hay muchas cosas que no tenemos el control previo, ¿no? Condiciones climáticas, no sé, conflictos sociales, cosas que vayan surgiendo, cambios en las políticas de las personas que te dan los accesos, etc. Hay muchos temas que los que sí podemos tener un mayor grado de control, como es conocimiento un poco del lugar, cuánto tiempo toma, tener los contactos clave para poder desplazarse de un lugar a otro. Entonces, pues se puede establecer una especie de programa previo, si se quiere, ¿no? No un cronograma estricto, pero por lo menos asegurar una guía de cómo te vas a mover allí. Y no necesariamente tiene que ser algo demasiado elaborado, pero lo suficientemente como para generar esa confianza entre fotógrafo y cliente, ¿no? Otra modalidad en la que trabajo es, muchas veces lo hago solo, ¿no? Pero otra modalidad que me gusta mucho es cuando trabajo al lado de un periodista. Entonces el medio me manda un periodista con el que abordamos el tema de manera más completa, ¿no? Más integral, ¿no? Él se encarga de las entrevistas, también un poco de la investigación previa. Yo si soy local, si juego como local, tengo, digamos, un mayor conocimiento de la zona, etc. Entonces de esa manera se complementa y se forma una especie de equipo temporal que funciona muy bien. Y muchas veces, hace poco, por ejemplo, estuvimos antes de las elecciones en Bolivia, estuvimos en la zona del Chapare, ¿no? Que es donde está resguardado el expresidente Evo Morales, y fuimos también con un fixer, fuimos con un chofer, teníamos como un pequeño equipo, incluso cuando son temas así un poco más que los medios consideran riesgosos, hay como una especie de no sé, de equipo de seguridad que está monitoreando un poco por qué zonas estamos, ¿no? Si bien el monitoreo es online, pero llegado el momento tienen sus mecanismos, ¿no? De evacuación y cosas por el estilo, ¿no? De eso se encargan precisamente los grandes medios, ¿no? Te estoy hablando de Washington Post, por ejemplo, ¿no? Tiene más recursos también. Totalmente, sí. Uno como freelance, mira, no tiene las mismas, no gozo de los mismos beneficios si es que me embarco en las cosas solas, ¿no? Pero también como les mostraba en los talleres y en la charla que di anoche, también hago muchos proyectos de manera personal. Algunos surgen de algún encargo que me queda, que realizo y que me interesa mucho y que lo quiero llevar al siguiente nivel, ¿no? Porque con los medios trabajo por días, a veces por semanas, ¿no? Como en el caso de National Geographic, pero después uno queda como con ganas de más. Y los medios cierran el tema, pero uno ya tiene el acceso, uno ya tiene el conocimiento previo, uno ya sabe cómo moverse y uno sabe que puede seguir sacándole como partido a determinado tema o profundizando si es que vale la pena. Entonces de esa manera es que digamos, convierto algunas veces estas asignaciones o assignments o encargos en proyectos personales. Ya teniendo un poco el conocimiento, ya sé cómo moverme a futuro y en diferentes instancias, ¿no? Entonces, eso ya juega otro rol, ¿no? Eso ya lo muevo como un poco, no sé, como para perseguir fondos para continuar estos proyectos. Entonces, entro en otra dinámica que es elaborar una especie de portafolio o serie inicial que me va a permitir presentarlo, ¿no? Alguna fundación, organización, etcétera, que lo pueda, me gustó esa palabra que utilizaron mucho acá, fondear, para que yo pueda continuarlo, ¿no?
pero en un principio, en algunos casos, provino de un encargo de estos medios internacionales. Entonces es como una especie de complemento, es como una especie de instancia por la que paso muchas veces, y en otros casos simplemente desarrollo, hago mi trabajo y listo, y ahí se acaba el tema, ¿no? Pero son esas dos modalidades de trabajo que tengo principalmente, ¿no? Cuando son los encargos y cuando entro ya en la parte de hacer un proyecto personal. Sí. Oye, y en este proyecto personal, Uh-huh. ¿mantienes la misma línea como del fotoperiodismo, del fotoreportaje, o ya te empiezas como, no sé, po, a utilizar quizá, no sé, po, tengo de referente a este fotógrafo, me gusta cómo trabaja la imagen este tal y tal y tal, y ya vas quizá como mezclándolo con una parte un poco más plástica, no sé, más artística, un poco más creativa, porque el fotoreportaje igual, si bien tiene el ojo tuyo, ¿cierto? Y claro, tienes que responder en base a ciertos parámetros. Claro. Entonces, claro, cuando ya es algo personal, empieza a tocar como otra fibra, ¿no? Y claro, lo empiezas a mostrar quizás de otra manera, quizás guiándote, como te decía, en algún referente, o mostrándolo apuntando quizás a otro público, ¿no? ¿Y cómo te movías ahí cuando pasa a ser algo más personal? Claro. Bueno, mira, el estilo fotográfico de los fotógrafos tiende a no variar mucho, ¿no? Es como una marca, es como el músico que ya tiene un estilo definido, ¿no? Entonces, pero sí hay que adaptarse a algunas condicionantes que principalmente están medidas por temas de tiempo, ¿no? Cuando uno está en una asignación de fotoperiodismo, no hay mucho tiempo para, qué sé yo, agarrar la mejor luz o regresar al mismo lugar. Directamente el tiempo no te lo permite, ¿no? Te tienes que mover de manera un poco más rápida, especialmente si hablamos de noticias de último minuto, de temas así como de impacto, política, etc. Entonces, no tienes ese chance, tienes que improvisar y solucionar de la mejor manera, ¿no? Y cumplir con el encargo. Cuando ya se trata de algo personal, yo ya puedo definir si regreso a este lugar, si la luz de las 4 o las 5 es mejor para mí, etcétera, etcétera. Entonces tengo mayor libertad, Claro, que es lo que un poco más de utilizo. tiempo también. He visto fotógrafos que la verdad es que son bastante fieles a esto que te estoy contando, ¿no? De que eligen realmente momentos clave, ¿no? Para desarrollar sus proyectos, ¿no? De hecho, en Venezuela estuve hace algunos años con un fotógrafo que es José Sarmento, portugués, que ante todo trabajaba en las tardes, aprovechaba la luz dorada, ¿no? Y trabajaba a esas horas. Entonces es muy interesante porque él moldeaba y él hace mucha fotografía de calle, por ejemplo, pero con un toque documental que se nota, ¿no? Trasciende un poco la street photo convencional, ¿no? Entonces he visto que hay gente que es como fiel a su guión, ¿no? Si te dicen yo trabajo a esta hora y lo hacen, bueno, pues se toman el tiempo y la dedicación de hacerlo, ¿no? Mira, referentes hay muchos y me gusta cuando los fotógrafos ya empiezan a como a tomar mayor control sobre las asignaciones que tienen y sobre los temas que abordan. Entonces yo también persigo eso, ¿no? En el proyecto que mostré ayer de Venezuela, por ejemplo, que lo trabajo ya a color porque yo empecé trabajando en blanco y negro, ya también tengo como una gama de colores que trato de repetir y trato de buscar intencionalmente o sin intención, pero el resultado me lleva siempre a ciertas tonalidades. Me gusta más, por ejemplo, fotografiar en días, no sé, como más nublados, que pueda trabajar mejor las fotografías en una postproducción. Entonces son cosas que el tiempo y la experiencia van permitiendo que uno genere un estilo cada vez más como consolidado. Y no siempre se pueden aplicar. Hay momentos que estás de paso por un lugar, sabes que no vas a volver y lo tienes que hacer. Pero de preferencia, si tienes la posibilidad, el tiempo, los recursos y las ganas y todo, el fotógrafo documental, que es a lo que apunto más con mis proyectos personales, ¿no? Una fotografía más de tipo documental, es un poco tener mayor control sobre las situaciones, ¿no? Y sobre las personas mismos, si se quiere, ¿no? Entonces, de esa manera es que uno va agarrando un poco más el estilo, ¿no? No te hablo de hacer algo totalmente producido estilo Ayn Leibovitz, te hablo de simplemente
tratar de juntar ciertos elementos y tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible en el entorno donde estoy desarrollando mi proyecto. Entonces tengo mayor posibilidad de elección, de regresar a cierto lugar o de hacer cierto tipo de fotos. Te da más tiempo también para vincularte con la gente totalmente. O trabajar ya, esa es profundizar en este tipo de relaciones con los habitantes. Esa es la otra parte. Los personajes es una tarea de habilidades sociales, ¿no? El ser humano es sociable por naturaleza, el fotógrafo de paso. Además de eso, tiene que ser curioso, pero tiene que ser respetuoso. Entonces hay temas que se abordan que, por ejemplo, tocas límites de mucha sensibilidad, susceptibilidad, vulnerabilidad, ¿no? De los casos, de las personas. Porque vamos, usualmente, ante todo en fotoperiodismo, se fotografía mucha tragedia porque de ahí salen las noticias generalmente. Algo que me quedó muy claro con el Comité Internacional de la Cruz Roja es que las buenas noticias generalmente no se publican. Y generalmente el ser humano... Y sí, totalmente. Porque uno le puede poner mucho ímpetu a generar noticias más objetivas o de tipo positivo y no van a trascender porque estamos acostumbrados, no venden y estamos acostumbrados a consumir tragedia hasta el punto de normalizarla. Te pongo un ejemplo como lo que estamos viendo de los periodistas en Gaza, por ejemplo, ¿no? Va a llegar un punto en el que nos va a parecer normal de tanto verlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Y creo que los proyectos personales ayudan un poco a sensibilizar mejor y humanizar un poco más y hacernos cuestionar de manera un poco menos inmediata lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Las problemáticas pueden llegar a tener soluciones en algún momento y es lo que se pretende muchas veces mostrar con estos proyectos documentales, más allá del fotoperiodismo. Claro, claro, este tema, ¿cierto? De el consumo de noticias de tragedia, ¿cierto? De cosas que son realmente impactantes como para que la gente vea que tiene estos dos lados, ¿cierto? Es bueno que se publique para que se tiene que conocer. Claro, sirva como oye, paremos esto es lo que está pasando y como este morbo también que es busquemos también lo más trágico. Y en esto, dentro de toda tu carrera como fotoperiodista, me imagino que has tenido varias experiencias y si puedes contarnos cuál, dentro de todas las que te han pasado, ¿cuál consideras tú que ha sido la que más te ha impactado un poco? No sé si impactarte como en el hecho de quizás generar un estilo, o quizás te impactó de que te dejó paralizado. Cuéntanos como de qué forma la noticia o el trabajo que más impacto ha causado en tu carrera. Bueno, un trabajo temprano que tuve para el Comité Internacional de la Cruz Roja fue hacer un registro de una morgue judicial en La Paz. Entonces esto me enseñó mucho acerca de límites, ahora te lo comento más a detalle, ¿no? Yo como fotógrafo que estaba empezando en esto y muy ávido de hacer fotografías, no sé, que trasciendan los límites, que impacten, etc., vi como una oportunidad. Primero con el comité hacíamos muchas visitas a las cárceles en Bolivia, que son bastante, que tienen bastantes problemáticas, ¿no? A nivel de infraestructura, ¿no? De dotaciones, etcétera, y por ahí vi un acceso interesante, ¿no? Pero cuando me asignaron el tema de la morgue judicial era precisamente para hacer mejoras en el sistema en este organismo, ¿no? Que es el IDIF en La Paz, ¿no? Entonces querían proveer de cámaras frías para esta morgue porque era bastante precaria. Querían incluso dotar de un sistema de base de datos, ¿no? Para todas las víctimas no reconocidas, ¿no? Víctimas de violencia en Bolivia. Entonces vi una oportunidad allí de trabajar en un espacio pequeño, tener un acceso que no se lo dan a la prensa regular, ¿no? Por las condiciones del lugar, que eran bastante infrahumanas, y empecé a desarrollar fotografías que eran bastante explícitas, si se quiere, ¿no? Entonces el proyecto que logré extraer de allí para mí
Lo tuve que hacer en blanco y negro para que un poco camufle todos esos tonos de los cuerpos, etc. Cuando me llevé este trabajo a Londres para la beca, a pesar de que lo gané, me dijeron que era muy explícito, que parecían imágenes de, no sé, de Bosnia, de la ex Yugoslavia de los años 90. Y estábamos hablando simplemente de una morgue que está bastante desprovista por temas de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, temas muy latinoamericanos que nosotros conocemos bien, pero que en otros contextos pueden asimilarse a situaciones de guerra o de conflicto armado, ¿no? Entonces, bueno, me quedó como una lección de, si bien un fotoreportero o un fotógrafo documental puede y tiene el acceso de hacer fotografías bastante potentes y bastante dramáticas y todo esto, también hay que jugar un poco en la línea de ver que no todas las audiencias lo van a digerir de la misma forma, ¿no? Ni todas lo van a ver con la naturalidad que nosotros lo vemos, quizás, ¿no? Entonces, hay un tema de límites que hay que tener bastante presente. Y me quedó como, por suerte, afortunadamente, en una etapa bastante temprana, ¿no? Una lección de cómo abordar situaciones muy difíciles, ¿no? Igual ocurre en un desastre natural, qué sé yo, en un atentado terrorista. Entonces son cánones que creo que hay que manejar. Y por fortuna, bueno, pues los manejo ya hace bastante tiempo. Sí. Bueno, relacionarte y rozarte ahí con la muerte en este trabajo cuando ya estás a nivel internacional, en donde te tocan, claro, lugares quizás como el conflicto en Gaza, ¿cierto? Y donde la posibilidad de sufrir es muy alta. Entonces, ese riesgo, ese contacto con esta... como con esta dureza, ¿cierto?, de la vida en conflictos armados, conflictos sociales, es bastante presente en el trabajo fotoperiodístico. Marcelo, quizás como para ir ya concluyendo un poco esta muestra de tu trabajo y este aprendizaje, ¿cierto? Algunas palabras como... consideraciones, algunos consejos, quizá para alguien que quiera comenzar en el fotoperiodismo, alguien que cuánto te costó a ti quizás llegar al nivel al que estás ahora, qué consideraciones deberían tener, definan un método de trabajo, no sé, o estudien, o es necesario estudiar, quizás es necesario solamente lanzarse y moverse. Cuéntanos, en base a tu experiencia, qué es lo que les aconsejarías a quizás los jóvenes que están 18 años, 19 años, que quieren quizás definirse por un trabajo fotográfico, ¿qué podrían tener en consideración? Claro, bueno, mira, lo dije en el taller y ahora al principio, ¿no? Yo soy de profesión arquitecto, entonces está bastante distanciado de lo que hago actualmente, sí, pero todo sirve. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho a la hora de componer. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, creo que nace de cada uno, ¿no? El fotógrafo, en líneas generales, y te hablo de documentalistas, fotógrafos de calle, no sé, viajeros de paisaje, tenemos la curiosidad nos mueve, ¿no? La curiosidad nos mueve y es algo, tiene que ser un motor que nos impulse a hacer, a desplazarnos, a movernos, a abordar temas, a abordar personas, porque es parte de la profesión, ¿no? Conocer y hacer contactos y ganar accesos, que es algo muy, muy importante, ¿no? Y hacerlo con mucho respeto y con mucho tacto, ¿no? Entonces, creo que son cosas, habilidades que uno va cosechando que no tienen nada que ver con la parte técnica de la fotografía, ¿no? Entonces hay que tener eso antes que nada, ¿no? Y ese mismo sentir, esa misma actitud, hay que llevarla para aproximarse también a estos medios, ¿no? Los editores, los fotoeditores en nuestro caso, ¿no? Están allí en oficinas en Nueva York o en Londres o en Washington, D.C., en otro planeta prácticamente. Entonces la forma que tenemos para aproximarnos a ellos es
o a través de canales online, vale decir, correos electrónicos, perfiles de Instagram que podamos conseguir o de LinkedIn de ellos, y mandarles mensajes y mandarles portafolios, o empezar a asistir a los entornos donde ellos se mueven, que son festivales de fotografía internacionales, ¿no? Como de Visa, por ejemplo, o revisiones de portafolio. Se hacen varias en Estados Unidos ahora, y ellos también han comenzado a venir a nuestras regiones, ¿no? El año pasado hubo un festival en Bolivia, por ejemplo, que invitó a fotoeditores y fotógrafos de mucho peso. Así que tampoco hay que descartar a los colegas, porque muchas veces las recomendaciones vienen por colegas que dicen: hay un fotógrafo en Bolivia, entonces te lo recomiendo, ¿no? Y muchas veces me han llegado cosas así de colegas que he conocido en Francia o en Venezuela o en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no? Entonces esas redes, ese networking funciona bastante. Hay que saberlo aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar las herramientas digitales, pero para todo eso hay que tener trabajo también. Entonces hay que tener portafolios que hay que armar, hay que abordar algunos temas, hay que ser bastante serio y responsable, ¿no? Para poder cumplir con todos estos estándares que te comentaba antes, ¿no? Los medios tienen que tener plena seguridad de que el fotógrafo va a poder desarrollar esa y otro tipo de historias, y eso es lo que te va a llevar cada vez en una relación como de mayor confianza con tus clientes o con estos medios. Y bueno, eso no sale de la noche a la mañana, entonces son cosas que tienen que partir de uno, ¿no? Entonces creo que es lo más importante. Y bueno, el 80, si no el 90% de todo este mundo se mueve en inglés, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la fotografía. Claro. Entonces, es otra cosa que también hay que considerar, ¿no? Cómo comunicarse con ellos, ¿no? Entonces, creo que parte también de un interés de, se maneja en inglés, bueno, pues yo también. Mejor, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, gracias. Dejamos como claramente establecido que para un buen trabajo fotoperiodístico es necesario el orden, es necesario una buena temática, es necesario ser curioso y saber inglés. Y sí, son muchas a hacer cosas. Contacto y difundirse, promoverse bien. Probablemente, y muchas veces lo hablamos, probablemente lo más fácil es el momento fotográfico, porque es algo que ya venimos desarrollando con mucha práctica, entonces es algo que se da. Pero todo lo que lleva a todas esas gestiones para llegar allí es lo más complejo y es lo más difícil y lo que más tarda uno en perfeccionar, y muchas veces no se llega a perfeccionar. Y eso es lo que te va a convertir en un profesional, en este caso. Exacto, y que te puedas mover en diferentes tipos de circunstancias, y saber también que cuando las cosas no salen como uno espera, tienes que encontrar la manera de resolverlas, subsanarlas o solucionarlas. Entonces, son artes que se escapan mucho del manejo de la cámara. Muchas gracias, Marcelo. Un placer, vale. Y gracias por la invitación de nuevo, Sí. La pasé muy bien por acá. Sí, no, qué bueno, bienvenido. Entonces, Sí, para sí, que sí. vengan en un próximo Lente Por Norte, o supuesto. si vienen a visitar, nos pasan a ver y todo eso, vamos a la playa y todo. Claro que sí. Muchas gracias, Marcelo, y nos vemos en un próximo podcast de Lente Norte. Adiós.